Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Darcilice Largo Sosa y hoy les voy a hablar de una situación que ocurre en la cual pondré en consideración mis emociones. ¿Qué pensé en ese momento? ¿Cómo reaccioné? Y si la reacción fue adecuada. Pero antes de dar inicio, hablaré acerca del concepto de acuerdo con la lectura del capítulo 3, los actos lingüísticos básicos del libro Ontología del lenguaje de Rafael Echeverry. El primer concepto es el comportamiento, donde nos habla que el comportamiento humano es modelado por la estructura del sistema al que pertenece el individuo y por la posición que ocupa en ese sistema. Cuando la estructura del sistema cambia, puede esperarse que también cambie el comportamiento del individuo. Seguidamente tenemos el concepto de declaración de ignorancia, donde el autor nos habla que pareciera que decir no sé fuese una declaración sin mayor trascendencia. Al igual, podría incluso argumentar que no se trata de una declaración, sino de una afirmación, y en algunos casos efectivamente puede ser considerada como tal. Sin embargo, declarar no sé es el primer eslabón del proceso de aprendizaje. Implica acceder a aquel umbral en el que al menos sé que no sé y por lo tanto me abro al aprendizaje. Seguidamente tenemos el concepto de liderazgo, en el cual se habla del fenómeno del liderazgo, en el cual se arrojan las luces precisamente sobre esta capacidad humana de intervenir en el diseño de nuestros entornos sociales, y al hacerlo podemos intervenir también en el diseño de muchos otros individuos. Posteriormente tenemos el concepto de libertad, en el cual nos habla que es el sentido más profundo, no es una condición jurídica, sino una condición del alma humana. El ser humano que logra acceder a todo su potencial de libertad es aquel que somete su existencia al rigor de la autenticidad, que aprende a enjuiciar los juicios, a evaluar las evaluaciones, a examinar los valores que encuentra a la mano. Seguidamente tenemos el concepto de espacio de desenvolvimiento de individuos emprendedores, donde el autor nos habla de individuo como emprendedor en una comunidad de seres humanos libres y autónomos, abiertos a alentar las capacidades emprendedoras individual. Esta es una comunidad comprometida, por un lado, en promover la máxima apertura a todos sus miembros para que estos participen con respeto mutuo en el desarrollo de sus respectivos caminos de poder, y por otro lado, en aceptar las diferencias que resultan del seguir tales caminos. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de la situación que ocurrió. Mi compañera de trabajos de la universidad y yo habíamos realizado un trabajo de una de las materias que estábamos viendo. Había sido una semana muy difícil por tantas ocupaciones. Para realizar la tarea nos debíamos inscribir a los grupos a través de las aulas virtuales, y los grupos eran de 3 personas. Mi amiga y yo nos inscribimos en el grupo y nadie más se hizo con nosotras. Nos pusimos de acuerdo para realizar la actividad y el día jueves ya estaba lista la tarea, cuando la profesora dejó un mensaje en el aula donde nos dice que los grupos que estaban ya conformados debían acogerse a los compañeros que no se habían inscrito en un grupo. Mi compañera y yo no queríamos recibir a nadie, ya que habíamos hecho ya la actividad y había sido un trabajo de mucho esfuerzo, y nuestro grupo tenía un espacio para otro participante. Efectivamente, pasó lo que no queríamos. Nos tocó acoger a una compañera en el grupo, lo que me causó gran disgusto
es que ya era jueves y apenas la compañera nueva estaba buscando grupo cuando tuvo toda una semana para hacerlo. Y además el trabajo ya estaba hecho, pero como era una orden de la docente, escoger a los compañeros que no tenían grupo, aceptamos a la compañera. Sin embargo, mi amiga y yo llamamos a la profesora y le explicamos la situación, y la profesora nos dijo que debíamos explicarle lo que habíamos hecho y que en la tutoría debía exponer el trabajo. Nosotras no le vimos inconveniente alguno porque al parecer era equitativo. Posteriormente le explicamos a la compañera que ya teníamos hecho el trabajo y que ella lo tenía que exponer en la tutoría. Ella nos dijo que sí y que el próximo trabajo lo hacía ella sola. A mí no me pareció porque no confiaba en lo que ella fuera a hacer, y además no era correcto, ya que era un trabajo en grupo, por lo cual todas debíamos aportar. A la semana siguiente, con el próximo trabajo, habíamos quedado en reunirnos por videollamada para poder repartir las tareas. La compañera se excusaba en su trabajo, en su proceso de embarazo, y no se conectó a la clase pues que teníamos programada. Eso me causó frustración, y además ella manifestaba que no había energía, que tenía poca batería, por lo cual la mayoría de trabajos los hicimos mi amiga y yo. Y cuando le asignábamos tareas nos dejaba en visto por el grupo, y cuando hacía la parte que le correspondía la mandaba muy tarde. Yo no quería trabajar más con ella, sentía que la estábamos arrastrando su proceso de aprendizaje, pero a pesar de las ocupaciones de mi amiga y yo, nosotras nos esforzábamos por presentar los trabajos. Una sola vez le escribí para decirle muy amablemente que aunque yo estaba pues súper disgustada con ella y quería decirle muchas cosas, pero me controlé, le dije: compañera, quería preguntarle si usted nos va a colaborar con el punto que le asignamos, o si no, para hacerlo nosotras. La respuesta de ella fue: sí, yo lo vi, lo que me asignaron. He estado muy ocupada y no alcancé a responderles que yo lo hacía. Ella realizó el punto que le correspondía, pero lo envió retrasado. Mi reacción después de ese día fue nunca decirle nada más, ya que el daño se lo estaba haciendo la compañera misma. Los aspectos positivos de la situación es que después de todo decidí decirle en ese primer momento que si nos iba pues a colaborar con la tarea, para crear conciencia en ella de que necesitábamos de su ayuda y que era una integrante del grupo y que lo está haciendo de una manera ausente. Además, la sustentación final la realizó ella sola y no le fue pues muy bien, ya que no conocía el proceso que se había realizado, y se dio cuenta que cada proceso de aprendizaje es individual, así los trabajos se realicen en grupo. Considero que si en un futuro se vuelve a presentar esta situación, no lo toleraría, hablaría con la persona y le explicaría la gravedad del asunto, y le expresaría mi incomodidad de tener que hacer los trabajos sola y que obtenga, y pues que él tenga que obtener los créditos. De igual forma, lo haría de la manera más calmada, controlando mis emociones para no ir a hacerle daño a la otra persona con mis palabras y acciones.